¿Qué tal? Buenos días a todos. A continuación vamos a presentar unas imágenes sobre el tema de sistemas de bajo y alto flujo y sistemas mixtos en el tema de oxigenoterapia. Mi nombre es Oscar José Ceja Salcedo, soy enfermero especialista en el área de terapia intensiva, administración y docencia. Actualmente estoy adscrito al Hospital Regional Universitario, jornada acumulada. Estoy en el área privada, pacientes cardiovasculares y pacientes también de área privada en el tema de traslado de pacientes críticos de área COVID en el área privada. Bueno, vamos a ir viendo unas imágenes, es algo sencillo. Vamos a ir involucrando la parte de pacientes con compromiso de área COVID y área no COVID para ver qué sistemas se tienen que utilizar de acuerdo a la patología y a las necesidades de requerimiento en aporte de oxígeno de cada paciente. ¿Vale? Las dudas las vemos al final, preguntas y respuestas. Actualmente también soy integrante del colegio ABC, estoy cursando unas materias ahí en área de medicina crítica. Cualquier tema y toda aclaración lo vamos al final, ¿sale? Bueno, vamos a ver primero la vigilancia de pacientes con oxigenoterapia. No me voy a meter mucho en fisiología o anatomía o en ciertas cosas porque, bueno, hay cosas que ustedes ya las conocen. Me voy a meter más en la parte medular de lo que es sistemas de bajo y alto flujo y mixto. ¿Qué vamos a vigilar de los pacientes con oxigenoterapia? Bueno, verificar siempre la prescripción médica, sistema y tipo de oxigenoterapia aplicada al paciente, qué concentración, qué flujos por litros por minuto y qué condiciones de funcionamiento del equipo. Tenemos que revisar el equipo cuando llegamos al servicio, que contemos con tomas de oxígeno, que no tengan fugas, que estén lo que es el humidificador y las tomas estén limpias. ¿Qué más vamos a revisar? Bueno, que tengamos los diferentes dispositivos porque a veces andamos corriendo, ¿no? Y saber identificar qué dispositivos son los que me están indicando de acuerdo a la patología del paciente. El paciente, bueno, hay que colocarlo en posición semi-Fowler para asegurar una expansión pulmonar adecuada, ¿sí? Pacientes conscientes con dificultad respiratoria, si le ponemos una mascarilla Venturi, una mascarilla con reservorio y lo ponemos en una posición completamente supina, pues lógicamente los pacientes llegan desesperados, llegan con dificultad respiratoria, te refieren que se están ahogando o que les hace falta oxígeno, pues no te van a tolerar una posición supina. Entonces el paciente tiene que estar colocado en posición semi-Fowler. Estimular al paciente para practicar ejercicios respiratorios profundos, producción de tos, dar fisioterapia torácica si está indicado. Recordemos que en las áreas COVID es la importancia de colocar sistemas de filtros para evitar lo que es el caso de los aerosoles. Recordemos que ahorita está un poquito restringido dar oxigenoterapia en espacios cerrados sin filtro. Ahorita no sabemos qué pacientes puedan tener COVID, que no tengan COVID. No todos los pacientes que lleguen ocupando oxígeno pues van a ser pacientes con COVID. No tenemos pacientes con algunas patologías como algunas con EPOC, pacientes con neumonías, pero no neumonías simplemente adquiridas por la enfermedad del COVID, sino porque son patologías que son neumonías adquiridas en la comunidad, no propias del COVID. Tenemos en el caso de problemas, para pacientes con problemas de edema agudo pulmonar, pacientes con falla cardíaca, que el aporte de oxígeno tiene que ser el adecuado.
Vigilar las condiciones del paciente mediante la verificación de signos vitales, coloración de piel, datos de dificultad respiratoria, toxicidad por oxígeno, nivel de estado de conciencia. Recuerden que el oxígeno también en el exceso es malo. Tenemos que darle el aporte de oxígeno que es adecuado para la patología. Recordemos que también el oxígeno, así como es bueno, también es malo. Entonces, es muy importante saber qué dispositivo vamos a utilizar. Y eso nos va, ¿y qué nos va a dar? ¿Qué parámetro nos va a dar para decir el paciente ocupa este tipo de dispositivo de bajo o de alto flujo? Lo que nos va a determinar es dos cosas sencillas. La primera, oximetría de pulso. Los valores de oximetría de pulso deben estar, la tolerancia debe ser de 92 hacia arriba. Menos de 92, pues el paciente requiere de un aporte o de un apoyo ventilatorio. Las óptimas son de 92 hacia arriba. Eso nos va a dar la pauta para ver qué tipo de dispositivo vamos a utilizar. El segundo sería la gasometría arterial. La gasometría arterial nos va a decir también qué tanto, qué problema respiratorio tiene, si está en una acidosis respiratoria, si está en alcalosis respiratoria o definitivamente está entre los parámetros normales. Entonces, esas dos pautas van a ser muy importantes, ¿verdad? Para todo tipo de paciente, incluyendo COVID. Esas dos son muy importantes, ¿verdad? No es lo mismo que nos llegue un paciente con un infarto al miocardio que requiere puntas nasales de 2 a 3 litros por minuto, un paciente que nos llega con EPOC, saturando 88, 89, que para dentro, o 90, que para dentro de los parámetros normales de un paciente con EPOC sería normal para él. Recordemos que los pacientes con EPOC son dependientes de CO2. Entonces, ojo con los pacientes con EPOC. Vigilen las condiciones de los pacientes. Paciente con EPOC, que yo le pongo un dispositivo que me dé un flujo alto, que yo le meta mayor cantidad de oxígeno y esté barriendo el CO2. Ahora vamos a ver al paciente epocoso, lo vamos a ver inconsciente, lo vamos a ver estuporoso, nos vamos a asustar y vamos a pensar que este paciente va a requerir una intubación endotraqueal, cuando simplemente es colocarle un dispositivo adecuado para ellos, ¿verdad? Al igual que los pacientes con neumonía, un dispositivo adecuado y si requieren una oxigenación adecuada. En el caso del EPOC, ojo, los gases se tienen que estar valorando para no meterle un exceso de oxígeno y barrerle completamente. Entonces, siempre hay que vigilar el estado de conciencia del paciente, hay que monitorizar la oximetría con un oxímetro de pulso, hay que vigilar si el paciente tiene tiraje intercostal, si el paciente respira con mucho esfuerzo, y vigilar si hay toxicidad por niveles altos de oxígeno, nivel de estado de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo paciente que va a requerir oxígeno, siempre recordemos que ese oxígeno debe de ir a través de un humidificador. ¿Sale? El humidificador, ¿qué hace? Bueno, humedece el aire que pasa a través del dispositivo y se utiliza cuando la terapia con oxígeno es mediana a larga duración. Entonces, los pacientes que vamos a trasladar, a lo mejor que están en el área de shock, que están en la terapia intensiva, que están recibiendo oxígeno, podemos no colocarles humidificador o que van ingresando, podemos no colocarles humidificador en el momento. Pero si es un paciente que va a requerir del oxígeno, por varias horas, sí se requiere de un humidificador. Recordemos que el humidificador va a evitar que lo que es, va a evitar la irritación, la resequedad en estas personas. Recordemos también en los pacientes neonatos,
pacientes pediátricos, recién nacidos, si colocamos oxígeno de forma directa, podemos causar alguna retinopatía en ellos. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes recién nacidos, ¿vale? No colocarles el oxígeno de forma directa, ¿sale? Entonces, paciente que vamos a trasladar a lo mejor a una tomografía, a unos rayos X, a un ultrasonido, se puede colocar un tanque de oxígeno, puntas nasales, etcétera, no ocupa humidificación, es un tiempo corto, solamente en pacientes prolongados o que ya se vayan a internar y que van a estar dependientes por una larga duración de este oxígeno. Recordemos que el oxígeno es un medicamento y por lo tanto tiene también restricciones, ¿verdad? No nada más el paciente que diga, a todo paciente le vamos a querer poner oxígeno, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en ese punto. Bueno, dentro de los sistemas de bajo flujo, tenemos las puntas nasales, unas puntitas nasales que todo el mundo en el hospital, bueno, las conocemos, en el área hospitalaria igual. Dice que es un equipo de suministro de ventilación de oxígeno durante la preoxigenación, la oxigenoterapia nasal a través de una cánula estándar, cánulas nasales de estándares de alto flujo. Esas las vamos a ver más adelante, que son parecidas a las puntitas nasales, pero son de alto flujo. Entonces, un paciente que incluso que requiere de una oxigenación previa a una intubación, podemos usar puntas nasales. Un paciente que llega con infarto agudo de miocardio, podemos usar puntas nasales de 1 hasta 4 litros por minuto. Recordemos que el FiO2 a nivel ambiente es para ser exactos, es el 20.9999%, lo redondeamos a 21. Ahorita vamos a ver una tablita. ¿Qué porcentaje de oxígeno te da cada dispositivo de bajo flujo dependiendo de los litros por minuto? Eso es la concentración de oxígeno que vamos a alcanzar. Esta es una mascarilla con reservorio. Tenemos mascarillas con reservorio con válvulas, sin válvulas y con válvulas, que son las que vemos aquí. Voy a sacar el mouse aquí en esta parte. Estas válvulas, hay válvulas de no reinhalación parcial. Cuando no las tiene, son parciales, y cuando las tiene, son totales, ¿vale? También te manejan un porcentaje más alto y se utilizan a un flujo mayor, ¿sí? Es decir, no vamos a poner una mascarilla con reservorio a 2 litros por minuto, a 3 litros por minuto. ¿Por qué? Porque no nos va a dar la adecuada oxigenación de acuerdo al flujo. Este dispositivo es, si yo le quiero dar una oxigenación por arriba del 60, 70, 80%, voy a utilizar una mascarilla con reservorio, dependiendo de qué porcentaje voy a utilizar. Las válvulas, que son estas, si no las tiene, son válvulas de no reinhalación parcial. Si las tiene, son válvulas de no reinhalación total. Entonces, dependiendo de qué porcentaje es. Si yo coloco una mascarilla con reservorio a 1, 2, 3, 4 litros por minuto, pues simplemente lo que voy a hacer es que el paciente va a estar reinhalando su propio CO2 y la circulación del oxígeno, o lo que se concentra en este reservorio, es menor. Va a estar el paciente inhalando más CO2 que realmente el oxígeno que estoy ocupando. Para este reservorio, poderlo expandir, se va a ocupar más litros por minuto, y me va a dar cierto porcentaje que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Tenemos también mascarillas que son Venturi Simple. La mascarilla Venturi Simple es una mascarilla, ahorita la vamos a ver en una imagen, donde no cuenta con este reservorio, simplemente cuenta con la mascarilla y con una conexión directa pegada al oxígeno, ¿verdad? Que también en el caso de las mascarillas Venturi o mascarilla simple, que se conoce como mascarilla simple, esta es la más adecuada para pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque te puede dar una concentración de un 50 a un 40, 50 o 60%, no más. Esta mascarilla simple es la recomendada para pacientes con EPOC, ¿verdad? Para evitar que el CO2 sea barrido, y al rato vamos a ver al paciente. Si yo le pongo un paciente pocoso
esta mascarilla con reservorio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a barrer el CO2, que es el bulbo raquídeo ya a nivel cerebral ya está, ahora sí que el CO2 es el que hace al paciente que esté respirando, que esté alerta. Los pacientes epocosos son dependientes del CO2 prácticamente. Los vamos a ver que llegan ahogándose, pidiendo oxígeno, que llegan con la sibilancia marcada desde lejos, con mucha tos. Y a veces se asustan y decimos, bueno, este paciente ocupa oxígeno. Pues agarran una mascarilla con reservorio y se la ponen, o sea, por asustar. Cuando es paciente podemos ponerle una mascarilla Venturi y empezar con las terapias de nebulización para poder minimizar esa o poderle dar la terapia respiratoria para evitar esa crisis epocosa. Entonces, la mascarilla simple, esta mascarilla con reservorio no es la adecuada para pacientes con EPOC, ¿sale? Es la mascarilla simple la que se tiene que utilizar. Bueno, aquí podemos ver en esta pequeña tablita, tenemos las puntas nasales que funcionan a partir de 1 litro por minuto. Entonces, las puntas nasales, a partir de 1 litro por minuto, me van a dar una concentración de hasta 24%. La fracción inspirada de oxígeno, lo que inhalamos nosotros, es de 20.99%. Entonces, 1 litro por minuto nos va a dar hasta 4% de concentración. Partimos a partir del 20.999%. Entonces, más 4 nos va a dar 24, ¿verdad? En el caso de 2 litros, le sumamos otros 4 y nos va a dar hasta 28% de oxígeno, 28, 29, 30, 31, 32. A partir de 3 litros, otros 4 por cada litro te va a dar 4%. Entonces, 20 más 4 son 24. Entonces, a partir de 5 litros nos va a dar 40%. 36 más 4 son 40. Entonces, a partir de 5 litros, las puntas nasales me funcionan. No tiene caso que yo coloque unas puntas nasales a 6, a 7, a 8, 10 litros, porque no me van a funcionar. ¿Por qué? Porque, bueno, el aire que está, porque primero se fuga el aire y se mezcla con el aire ambiente, entonces no nos va a dar una concentración mayor. Entonces, me ha tocado ver a veces que, digo, no pasa con todos, pero me ha tocado ver pacientes que están recibiendo oxígeno de bajo flujo a través de una cánula nasal a 6, 7 litros, pues déjenme decirles que no funciona para nada, simplemente están desperdiciando el oxígeno, hasta 5 litros. Si yo le quiero dar un porcentaje más alto, que va a depender de qué, de mi oximetría o mi gasometría arterial, y el dispositivo nasal no ha sido suficiente para requerir las demandas de oxígeno, es decir, mi paciente no aumenta de 92% de oxígeno, está por debajo de 92%, entonces yo utilizo una máscara de oxígeno que viene siendo una mascarilla simple. Esta que están viendo, máscara simple, es la adecuada para pacientes con EPOC, ¿saben? Si se fijan, funciona a partir de los 5 litros por minuto. Te da de 40 a 45. Te funciona de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 hasta 8 te da un 60% de oxígeno. No más porcentaje te da. Si se fijan, te da de 5 a 6, te da de 40 a 45, de 5 en 5. De 6 a 7 te da de 45 a 50 y de 7 a 8 te da un 55, máximo 60%. ¿Sale? Las mascarillas de oxígeno con reservorio, acuérdense que tenemos 2 tipos de mascarilla con reservorio, con válvula y sin válvula. Sin válvula es la de no reinhalación parcial y con válvula es la de no reinhalación total, que esta nos va a funcionar en el caso de que fracase la mascarilla simple, las puntas nasales, la mascarilla simple, y mi paciente continúa con un porcentaje menor a 92%, entonces le voy a colocar, o mi gasometría arterial me dice que el paciente continúa con una acidosis respiratoria, yo
Entonces cambiaría a una mascarilla con reservorio y que me funciona a partir de 8 litros. Entonces, para que vean que una mascarilla con reservorio no me funciona de 1 litro hasta 7, porque, bueno, el flujo no es el adecuado, el concentrador no es el adecuado, solamente el paciente va a estar rellenando CO2. Pues a partir de 8 litros por minuto me da hasta un 60%, a partir de 9 me da un 65%, a partir de 10 me da un 70%, y a partir de 11 me da un 75%, y a partir de 12 un 80%. La mascarilla con reservorio, si se fijan, no me va a dar una concentración al 100%, ¿sale? Para eso voy a requerir otro tipo de dispositivos de alto flujo, para que me den una concentración de 90, 95. El tubo endotraqueal, pues es el único que te puede dar concentraciones puras del 100% de oxígeno, ¿verdad? Si se fijan, ni el de alto ni alto flujo te dan, se acercan a un 100%, pero no te dan el 100%. No hay como, el único que te puede dar el 100% es el tubo endotraqueal, ¿sale? Entonces, ojo con estos dispositivos. Hay que saberlos utilizar. Si mi paciente requiere un menor porcentaje, puedo utilizar unas puntas nasales. Si mi paciente requiere un poquito más, paciente pocoso, pero sin que barra el CO2, puedo utilizar una mascarilla simple de oxígeno. Y si ocupo una concentración mayor, paciente que llega con edema agudo pulmonar, que llega con una cetoacidosis diabética, con un coma hiperosmolar, pacientes que llegan, que requieren mayor aportabilidad de oxígeno, que el oxímetro me está marcando que mi paciente está saturando menos de 92 y que ya fracasé con los 2 dispositivos anteriores, vamos a utilizar una mascarilla con reservorio, ¿vale? Lógicamente, no vamos a estar desperdiciando el material. Si yo sé que mi paciente está saturando menos de 92 y que el paciente tiene evidencia de una cetoacidosis diabética, trae o que el paciente está séptico, llegó con una neumonía, está séptico el paciente, pues no me va a requerir lógicamente unas puntas nasales, me va a requerir un dispositivo de bajo flujo que aporte una mayor cantidad de oxígeno, como es la mascarilla con reservorio. No voy a estar abriendo primero las puntas, ahora la mascarilla simple y ahora me voy a la reservorio, ¿sí? Hay que diferenciar ese tipo de pacientes, cuáles son los que puedan requerir ese tipo de mascarillas, ¿no? Fíjate, si me llega un paciente infartado, pero sin falla cardíaca, unas puntas nasales me pueden funcionar. Pero si llega un paciente con un infarto agudo del miocardio, que ya con falla cardíaca, que lógicamente pues va a querer más requerimiento de oxígeno, voy a requerir una mascarilla con reservorio, ¿verdad? Entonces, esto a grandes rasgos es el porcentaje que te da cada dispositivo a partir de cuántos litros por minuto, el porcentaje que te da. Y dependiendo de la patología, es el tipo que voy a utilizar. Entonces, vamos a ver los sistemas de alto flujo. En el caso de una mascarilla Venturi, hay mascarillas Venturi de alto flujo, que ahorita lo vamos a ver, tienen como un tipo cilindro en la parte inferior, no tienen la manguerita o la extensión de oxígeno, la normal que todos conocemos, que vienen siendo las extensiones, como estas extensiones no, sino que aquí, ahorita la vamos a ver, tiene un conito en esta parte y te da el porcentaje, un porcentaje mayor. Y se administran todos los gases de la concentración de oxígeno que se administran FIO2 preseleccionada. Estos sistemas no se ven afectados por los cambios en el patrón ventilatorio, entre los cuales se encuentra la mascarilla Venturi. Esta es una cánula nasal de alto flujo, si se fijan. Aquí va conectado a un humidificador. Aquí está el humidificador activo. Y entra el oxígeno. Aquí si se fijan, el tubo, la cánula es tiene un poquito mayor grosor, no es a la extensión del oxígeno que nosotros comúnmente conectamos, ¿no? Estos dispositivos empezaron, se tuvo mucha experiencia cuando hubo
Cuando tuvimos el problema en el 2009, si no me equivoco, con la influenza H1N1, más sin embargo, dicen que mostró una ventilación, me falló en un 57 a un 85% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una mayor mortalidad en la UCI en aquellos tratados con ventilación mecánica no invasiva. Hay un poquito de datos, limitados, pero sí dan una cierta concentración. En el caso, cuando se utilizó un H1N1, bueno, esas fueron. Lógicamente, si el paciente, vámonos al tema de COVID, que se están utilizando ahorita mucho las cánulas nasales de alto flujo, te dan un poquito, un aporte mayor concentración de oxígeno, te ayudan incluso para evitar cuando fracasan ciertos dispositivos. En el caso de los pacientitos, bueno, que ahorita de COVID, recordemos que se han estado utilizando mucho estas cánulas, ayudan mucho a previa intubación o ayudan a que esos pacientes no vayan a la intubación, ¿no? Dice, si los ventiladores mecánicos escasean, esto, bueno, exactamente. Cuando tenemos una escasez de ventiladores o estamos en modalidades previas a usarse la necesidad, estas cánulas se utilizan, ayudan mucho, pero ayudan más a que el paciente pueda oxigenarse con mucho mayor, sea más óptima la oxigenación y tratar de evitar un poquito lo que viene siendo llegar a la intubación endotraqueal. Claro, todo va a depender de cómo evolucione el paciente, ¿no? Pero ahorita son las que se están utilizando para en el caso de pacientes con COVID, ¿sale? Recuerda, incluso, bueno, recordemos, se ha estado utilizando mucho la pronación anticipada al tubo endotraqueal para evitar llegar al tubo endotraqueal. Sí, la pronación anticipada con dispositivos de bajo flujo o de alto flujo, bueno, ayudan a la oxigenación mucho mejor del paciente y evita la pronación junto con una mejor oxigenación a que haya consolidación a nivel pulmonar y si requiera más adelante por el daño que sigue afectando, bueno, una intubación endotraqueal. Dice, la experiencia con el grupo de pacientes de COVID-19 en Wuhan, donde inició todo, y se mostró una situación similar a tasa de fracaso de ventilación mecánica no invasiva de 29 pacientes. Comenzarán esta terapia al ingreso de la UCI. Dice, el 76% pasaron a requerir ventilación mecánica no invasiva. La tasa de mortalidad para pacientes que reciben no invasiva y la ventilación no invasiva fue sorprendente, similar a un 79 y 86% respectivamente. ¿Vale? Esta ya la vimos. Y esta es la mascarilla que les quería comentar. Esta mascarilla, si ustedes se fijan, es una mascarilla simple. Es una mascarilla Venturi, pero de alto flujo. Este es el cono que yo les decía. Esta aporta un mayor flujo. Al haber un mayor flujo de oxígeno, pues ahí, al haber un mayor flujo del oxígeno, bueno, esta concentración aumenta. Estas mascarillas no las tenemos normal. Sí hay en México, más no son fáciles de conseguir, pero son dispositivos muy buenos de alto flujo que te ayudan a tener una mayor concentración de oxígeno. Te digo, como repito, no hay, no están al pie. Sin embargo, unos hospitales privados en Guadalajara, en la Ciudad de México, sí se han estado utilizando. Les ha dado al inicio en el caso de COVID, les ha dado buenos resultados al inicio, ¿sale? Mejoran todavía, evitan ser, no todos, pero lo que quiero decir es que mejoran las condiciones del paciente en cuanto al oxígeno.
¿Vale? Nomás así poquito, esta es una ventilación mecánica no invasiva con su mascarilla. Si se fijan, es una mascarilla completa, es ventilación mecánica no invasiva, pero es de alto flujo. ¿Vale? También ayuda a que el paciente reciba un mayor flujo. Podemos controlar incluso el FiO2 que se le está administrando mediante el dispositivo, mediante el ventilador, porque se le puede poner el porcentaje de oxígeno que puede estar administrando. Y esto pues es lo que hace que todavía mejore aún la concentración de oxígeno. ¿Sale? No nada más en pacientes de COVID, pacientes con no propios de COVID, ¿sale? Pacientes con neumonía, pacientes con alguna otra enfermedad, que no queremos llevarlos a la ventilación mecánica invasiva. Iniciamos con una ventilación mecánica no invasiva, alto flujo, para ver que le ayude más la portabilidad y evitar el tubo endotraqueal, ¿verdad? En el caso de COVID, bueno, se está utilizando mucho la ventilación mecánica no invasiva para tratar de ayudar al paciente a que tenga una mejor oxigenación y evitar para que llegue al tubo endotraqueal. Bueno, de los sistemas mixtos, dicen, bueno, utilizan las técnicas de alto bajo flujo. Dice, las campanas de oxígeno son consideradas sistemas mixtos, ya que reciben tanto bajo como alto flujo. Los tubos en T o las conexiones de los tubos en T se consideran también como mixtos, al igual que las tiendas de oxígeno se consideran mixtos. ¿Vale? También para tener el dato que no nada más hay sistemas de bajo y alto flujo, que también estos son considerados, este tipo de dispositivos son considerados sistemas mixtos de flujo de oxígeno. Un ejemplo del tubo en T, un ejemplo de la campana. Y bueno, para enriquecer un poquito más la presentación, bueno, las terapias de alto flujo, dice los fundamentos de mecánica ventilatoria, dice ventajas. Los sistemas abiertos, las ventajas que tienen en el caso de los sistemas abiertos que generan flujos elevados a 70 litros por minuto más y un gas optimizado a condiciones fisiológicas terapéuticas y humedad. Dice que es capaz de abrir la demanda de aire o pico o flujo inspiratorio del paciente en situaciones con ira o IRCA, en este caso, insuficiencia respiratoria aguda, o la SIRA. Favorece el lavado de CO2, reduce el espacio muerto anatómico, nivel de vías aéreas superiores. ¿En qué paciente no lo vamos a utilizar? Pues en pacientes epocosos esto no lo vamos a utilizar, lógicamente, ¿verdad? Que el paciente epocoso, pues simplemente le vamos a barrer el CO2 con en este tipo de sistemas de alto flujo, no es conveniente para ellos, ¿vale? Dice que asegura la forma eficaz del FiO2 ofrecida al reducir el efecto robo de aire y los sistemas de oxigenoterapia convencional, tales que conocemos como el efecto Venturi. Efectos de presión positiva al final de la aspiración, el PIP, capaz de favorecer el reclutamiento alveolar con volumen corriente expiratorio. Al inicio de la pandemia, en el caso de COVID, no había ciertas, bueno, es una enfermedad nueva, ¿no? Pero no había qué tan conveniente era el reclutamiento alveolar. Ahorita, actualmente, algunas bibliografías manejan que el reclutamiento alveolar es bueno. El reclutamiento alveolar no es más que por cierto tiempo aumentar el PIP a cierto tiempo y posteriormente bajarlo hasta mantener el alveolo abierto. Es el sistema de reclutamiento alveolar. Sistemas confortables, bien tolerado y rápido en su proceder. Es decir, el sistema de alto flujo, en el caso de la ventilación mecánica no invasiva, pues es rápido en su proceder, ¿sí? O sea, puedes obtener en pocos minutos una concentración a cierta demanda de oxígeno, bueno, cierta concentración a demanda de oxígeno,
y una respuesta más rápida que si le damos si lo hacemos con algún otro sistema de bajo flujo, en este caso, ¿no? Entonces tendríamos que tener una respuesta rápida. Si el paciente, lógicamente, si estamos hablando que tiene una respuesta más rápida en su proceder, entonces, y vemos que el paciente no mejora, pues entonces, ya habiendo colocado esto, el paciente sí va a requerir una intubación endotraqueal, que eso no es tema de ahorita, pero quiero que vean las ventajas de los de alto flujo, incluso las de baja. La idea es, con estos tipos de pacientes de COVID, tengan mucho cuidado porque tenemos que irnos de menos a más en cuanto a la terapia en cuanto a la terapia de oxígeno. Más sin embargo, tenemos que identificar cuándo ha fallado cada dispositivo, y no solamente en COVID, sino también en pacientes con alguna otra patología. Cuándo ha fallado y que requiera el paciente otro tipo de dispositivo de alto flujo, incluso la intubación endotraqueal, ¿verdad? La desventaja que tienen en estos, bueno, dice que el efecto PIP no constante y limitado por flujo utilizado de la manera ventilatoria, es decir, que el efecto PIP no constante limita el flujo también, así como los efectos derivados de la presión positiva limitada y en un buen porcentaje de pacientes. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero son los dispositivos que se han estado utilizando ya los conocemos todos conocemos los dispositivos. Más sin embargo, les digo, hay que saber utilizarlos. ¿En qué otras enfermedades? Ojo, entonces nada más para hacer pauta. El oxígeno óptimo o la saturación de oxígeno que debe de estar el paciente debe de estar por arriba de 92%. ¿Sí? 92, 95, 96. No llevarlo al 100%, recordemos, les voy a repetir, el oxígeno en exceso, bueno, no en exceso, el oxígeno también es dañino. Daño es que causa ciertas, aumenta los radicales libres, aumenta la oxidación, etcétera, ¿no? Entonces, incluso causa vasoconstricción, los pacientes, imagínense, con hipertensión arterial, que llegan con una crisis hipertensiva, los efectos que pueda traer también. Entonces, es muy importante saber la patología del paciente para saber qué dispositivo vamos a utilizar. Y así, ¿qué patología tiene mi paciente? ¿Qué tipo de sistema voy a utilizar? ¿De bajo o de alto flujo o mixto? ¿Cuál es la saturación de oxígeno de mi paciente o mi gasometría arterial? ¿Hasta qué porcentaje de oxígeno lo quiero llevar? Esas preguntas son las que tenemos que hacernos, ¿sale? Para poder darle una adecuada atención al paciente. Y como enfermería, no se les olvide siempre estar valorando neurológicamente al paciente. ¿Sí? Paciente hipoxémico, un paciente que tenga una saturación menor a la normal, es decir, menos de 92, te puede dar datos de estupor, de sopor, incluso hasta de coma, ¿no? Entonces, valorar siempre el estado neurológico del paciente, Cuando hagamos algún procedimiento, el paciente que requiera sedación, que requiera analgesia, siempre hay que monitorizar la saturación de oxígeno del paciente, hay que estar monitorizando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Si requiere por el tipo de sedación que va a ocupar, si es de corta duración, por algún procedimiento que se le vaya a hacer, hay que estar vigilando la frecuencia respiratoria del paciente, hay que estar vigilando los cambios de coloración del paciente, si hay acrocianosis, si hay cianosis central o peribucal, hay que revisar esos datos del paciente. Recordemos, también tenemos pacientes intoxicados
En el caso de monóxido de carbono, en el caso de pacientes que estuvieron en un incendio, personal paramédico de bomberos que estuvieron en algún incendio, pueden llegar intoxicados por inhalar el aire tóxico o lo que desprende, en este caso el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Esos pacientes van a requerir oxígeno, normalmente se recuperan pronto. Hay que valorar esa parte. Recordemos que en los pacientes intoxicados por monóxido de carbono es muy difícil de valorar si están intoxicados o no. Por ejemplo, en el caso, la gasometría arterial o incluso la oximetría de pulso te miden te miden el oxígeno libre en sangre, más no el oxígeno pegado en la hemoglobina, ¿no? El estudio que nos dice los niveles de carbono que están pegados realmente es la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina no la tenemos en todos los hospitales. La carboxihemoglobina es muy específica. Y un paciente intoxicado por monóxido de carbono, incluso te puede llegar saturando 94, 95, 93, pero con datos francos. ¿Por qué? Porque recordemos el oxímetro de pulso. Tú ves a un paciente, oiga, pero el paciente está intoxicado por monóxido de carbono, por CO2, o por dióxido de carbono. Viene intoxicado el paciente, le pongo el oxímetro y resulta que el paciente saturando 94, 95. Pues sí, ¿por qué? Porque te está midiendo el oxígeno libre en sangre, más no el oxígeno pegado a la hemoglobina. Entonces recordemos que es mucho mayor el afín del dióxido de carbono que el oxígeno a la hemoglobina. Se pega más rápido, compite más rápido por esa molécula que el mismo oxígeno. Entonces, podemos tener pacientes que la gasometría arterial, pacientes intoxicados por dióxido de carbono, en un incendio o algo, y con gasometrías arteriales normales. Pero, ¿por qué? Porque también la gasometría te mide el oxígeno, es algo, te mide las moléculas o el oxígeno libre en el oxígeno. ¿Sale? Es el estudio que te va a decir realmente el grado de intoxicación que tiene el paciente es la carboxihemoglobina. Es la única que te va a dar esos datos, esos niveles. ¿Sale? De mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, adelante. Con todo gusto la respondemos. Recuerden entonces lo que tenemos que hacer, las preguntas que tenemos que hacernos, nada más recuérdenlas siempre. ¿Qué saturación de oxígeno es la óptima del paciente? Bueno, la que debería de ser la óptima, pues, o sea, arriba de 95, ¿no? Pero yéndonos estrictamente es hasta 92, no menos de 92, ¿sale? De 92 a un 95, 96%. El paciente que me dice que me está saturando 100%, que yo tengo con un dispositivo alto flujo, aguas, también lo puede intoxicar de oxígeno al paciente, ¿sale? Pues sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Si tienen preguntas, adelante. Con gusto las contestaré. ¿Sale? Muchas gracias.